La pregunta más importante es, ¿qué piensas de Cristo? Pero hay otra pregunta que es relacionada. Y es la pregunta, ¿qué piensas de la iglesia de Cristo? Si tenemos pensamientos de un varón y él es casado, no podemos ignorar a su esposa. Los pensamientos y sentimientos que tenemos para la esposa reflejan los pensamientos y sentimientos que tenemos para el marido. No podemos separar entre Cristo y su iglesia. Los pensamientos que tienes para la iglesia de Cristo revelan qué piensas de Cristo. Unos ignoran la iglesia. Si entro en un lugar con mi esposa y personas ignoran mi esposa, ¿qué voy a pensar? Pero muchos ignoran la iglesia de Cristo. No tienen tiempo para la iglesia de Cristo. Dicen, sí, soy religioso, pero no tengo tiempo para la iglesia. Pero dan un afrente al Señor Jesucristo como personas que ignoran la esposa de un varón. Otros menosprecian la iglesia de Cristo o la persiguen en manera abierta. Otros corrompen la iglesia de Cristo con errores y supersticiones. Pero un pecador que ha experimentado perdón y restauración siempre ama la iglesia de Cristo. Tiene amor para Sion. Y vemos esta doctrina aquí en Salmo 51. Salmo 51 es el salmo de arrepentimiento personal. Pero les llamo la atención que no podemos cortar Salmo 51. No puedo tomar una espada aquí y cortar entre versículo 17 y versículo 18 de Salmo 51. No podemos separar en el Salmo que Dios ha hecho como un salmo completo. No podemos decir, tengo toda la experiencia de David confesando mis pecados y la gravedad de mis pecados al Señor. He experimentado purificación, perdón, restauración. Dios ha creado en mí un espíritu recto y nuevo. Pero termino con versículo 17. Y no tengo ningún amor para la iglesia. Amigo, si piensas aquí, no has experimentado las cosas que experimentó David. Porque un pecador restaurado por Dios siempre continúa con versículos 18 y 19. No podemos separar lo que Dios ha unido. Y al otra mano, no podemos tomar simplemente versículos 18 y 19 sin el resto del Salmo. Hay unos que dicen, la iglesia es una comunidad maravillosa. Y sí es una comunidad maravillosa. Es una familia. Y cuando hablan del evangelio, simplemente dicen, entren en esta familia maravillosa y entren en esta comunidad.
pero nunca dicen nada de arrepentimiento. Nunca dicen nada de pecado. Y ellos también separan lo que Dios ha unido. No podemos tomar simplemente los últimos versículos del Salmo que hablan de la iglesia. Porque la iglesia sí es comunidad, sí es familia, pero es la familia de pecadores perdonados y restaurados por Dios que han recibido esta gracia de arrepentimiento. Entonces necesitamos todo el Salmo. Amor para la iglesia, para Sion, está expresado en dos cosas aquí: en oración y en esperanza. Love for Christ's church expressed in two things, in prayer and in hope. Y vemos en versículo 18, amor para la iglesia de Cristo expresado en oración. Haz bien con tu benevolencia a Sion, edifica los muros de Jerusalén. Quiero decir en primer lugar aquí sobre esta oración para la iglesia que simplemente eso, que es una oración para la iglesia. Si buscamos muy exactamente en versículo 18, no encontramos la palabra exacta iglesia. ¿Qué palabras tenemos aquí? Tenemos la palabra Sion, haz bien con tu benevolencia a Sion, edifica los muros de Jerusalén. Sion y Jerusalén son las palabras aquí. Pero, ¿qué quieren decir estas palabras? Debemos recordar la historia de David, porque Moisés dijo que Jehová iba a escoger un solo lugar donde iba a poner su nombre, y ahí iba a ser la adoración de Dios. Pero fue a través de David que el Señor escogió este lugar en particular, Sion y Jerusalén. Y puedes leer en Segundo de Samuel sobre estas cosas. Segundo de Samuel capítulo 5. David como rey con su ejército, él tomó un lugar que se llamó Sion. Era un parte de Jerusalén que era muy fortificada, pero David lo tomó y le dio el nombre Ciudad de David. Ciudad de David y Sion son lo mismo. Son nombres para un parte de la ciudad de Jerusalén. Y en 2 de Samuel, capítulo 6, David trajo el arca del pacto a esa ciudad de David o Sion. Y más específicamente, en 2 de Samuel 24, con un mandamiento de Dios a través del profeta, David edificó un altar en el lugar de Arauna y hizo sacrificios en ese lugar específico adentro de Sion, que estaba adentro de Jerusalén. Simplemente explico la historia de Sion y de Jerusalén, porque había algo especial en ese lugar, Sion y Jerusalén. Bueno, eran el lugar de la presencia de Jehová. Esos lugares eran el lugar donde estaba presente Dios en su gracia entre su pueblo, aunque su pueblo eran pecadores. El arca que David hizo entrar en Sion, la ciudad de
David era una sombra, representativa del Señor Jesucristo. El arca del pacto como el centro de la adoración del Antiguo Testamento, donde estaba la propiciación. Jesús es la propiciación de la ira de Dios. Es el lugar donde Dios se encuentra hablando con su pueblo. Jesús es el arca y la presencia de Dios en Cristo el mediador era la cosa especial sobre Sión. Y ahora debemos entender lo que dijo este mismo Jesús en Juan capítulo 4. Que no solamente en un montón o en otro montón van a adorar el Padre, pero viene el hora en que en todo lugar los adoradores verdaderos van a adorar el Padre. No es simplemente un solo monte ahora en el Nuevo Testamento, pero en todo lugar donde pecadores vienen por medio de Cristo, el único mediador, al Dios vivo y verdadero. Ahí tenemos Sión y Jerusalén. Tenemos la esencia de lo que era especial sobre Sión y Jerusalén en el Antiguo Testamento. Y aquí tenemos que pensar, porque hay unos errores que han entrado. Por ejemplo, leemos aquí: haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Unos pueden decir, bueno, este tiene relación a la ciudad específica que se llama Jerusalén, aplica a los judíos y no aplica a la iglesia del Nuevo Testamento, que incluye judíos y gentiles. Y por supuesto, sí, oramos por los judíos y tenemos promesas para la conversión de los judíos a Cristo, especialmente Romanos 11. Y en esa manera deseamos, anhelamos la salvación de los judíos, los descendientes de Abraham. Pero hay que explicar algo, porque hay un movimiento que se llama dispensacionalismo, que ha entrado en la iglesia y que tiene relación, tristemente, con judaísmo. Y ha metido un error en la iglesia. Y el dispensacionalismo ha cambiado el lugar del Jerusalén terrenal con el lugar del Jerusalén celestial. Porque también Pablo hace referencia, Gálatas 4 hace referencia de la Jerusalén celestial. Y tenemos esto también en Hebreos 12 y versículo 22. Mas os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles, la Jerusalén celestial. Y en el dispensacionalismo hay mucha atención puesto en la política de Israel como nación y la ciudad terrenal de Jerusalén. Pero si deseamos la salvación de la nación de Israel, pero ¿dónde está el enfoque de esta oración? En el Jerusalén celestial.
Eso es la iglesia de Cristo, que incluye gentiles y judíos. Y hay que orar por el Jerusalén celestial. Somos el Sión. Somos como el parte de los cielos que está en la tierra. Somos la ciudad del Dios vivo. Hay que orar por la prosperidad espiritual de la iglesia de Cristo en todas las naciones. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Oramos aquí por la iglesia, pero también hay preguntas. ¿Cómo podemos conocer qué es la iglesia de Cristo? Y tenemos de las Escrituras y también enseñado por los reformadores correctamente, siguiendo la verdad de las Escrituras, que hay 3 marcas de la iglesia. Que cualquier iglesia particular puede ser más puro o menos puro, pero las marcas que identifican la iglesia, el Sión de Dios, son la profesión de la verdad, porque somos columna, como dice Pablo, columna de la verdad, profesión de la verdad, administración de los sacramentos, porque dijo mandamiento al Señor Jesús para la celebración de la Cena del Señor y administración del bautismo en el nombre del Dios Trino, administración de los sacramentos y también una disciplina, como también dieron mandamientos los apóstoles, una disciplina que ordena la iglesia y hace una diferencia entre la iglesia santa y un mundo corrompido. Hay marcas de la iglesia de Cristo, y con estas marcas debemos entender para qué iglesia oramos. Oramos para el Sión, el Jerusalén, que tiene estas marcas. Cuando vemos una iglesia que confiesa la Santa Trinidad y justificación por fe solo, y la necesidad de santidad como evidencia del nacimiento nuevo, vemos ahí en esa iglesia, aunque tiene ciertos errores, aunque tiene miembros falsos, ahí está el Sión de Dios, y debemos orar por esa iglesia. Sí, por la reformación y avance de esa iglesia. Pero debemos orar por la iglesia de Cristo en todas las naciones. Con las marcas de la iglesia entendido, también podemos reconocer que hay grupos para que no debemos orar. No oramos, haz bien con tu benevolencia, a los mormones o los falsos testigos de Jehová, porque no son el Sión de Dios. El Papa de Roma dice que él es cabeza de la iglesia, pero es falso profeta. Y no debemos orar para el Papa. Debemos orar para ellos que están debajo de sus errores, para su salvación. Pero el Señor dice en su palabra que Él va a destruir ese varón de iniquidad. No oramos por el bien del Papa. Sí oramos para el Sión de Dios, la iglesia de Cristo. Debemos amar esta iglesia de Cristo. Viene de un corazón lleno
esta oración por la iglesia de Cristo. Porque esta oración no es simplemente una forma. Más bien, viene de un corazón quebrantado. Soy pecador contra el Señor de los cielos. Él me ha perdonado. Él me ha restaurado. Y tengo gozo porque veo que no estoy solo en esta tierra. Tengo peregrinos conmigo. Tengo hermanos en Cristo. Hay una comunidad santa confesando el Cristo precioso que yo amo con todo mi corazón. El Cristo que yo sigo y anhelo la gloria de mi Cristo, mi Salvador. Quiero ver el avance de su reino y con corazón lleno oro por la iglesia de Cristo. Haz bien con tu benevolencia a Sion. Cuando veo la iglesia débil, me da tristeza y angustia en mi corazón. Pablo habla de orando por las iglesias, como está luchando con gran lucha. ¿Por qué? Viene de amor para la iglesia. Está evidente en esta oración. Cristo ama su iglesia. Entonces el cristiano ama la iglesia de Cristo. Sí, el pecador con corazón quebrantado debe orar por sus propias necesidades, lo que yo necesito perdón, yo necesito el Espíritu Santo. Pero las oraciones de un pecador salvado no terminan con mí y yo. Terminan con algo más grande, la iglesia de Cristo en esta tierra. Y son estos tus prioridades en oración. ¿Amas tú la iglesia de Cristo? Qué buena cosa si oramos para nuestra salud, es apropiado. Si oramos por nuestra familia, gloria a Dios que podemos orar para nuestra familia. Debemos orar por nuestro país. Y yo amo mi país nativo, amo mi país adoptado. Debemos amar nuestro país, sí, pero eso es algo pequeño en comparación con el amor que el cristiano tiene para la iglesia. ¿Tienes este amor? ¿Oras por la iglesia de Cristo en esta tierra? Esta es una oración por la iglesia. Es una oración en fe. Con fe en ¿qué? En la benevolencia de Dios mismo. Haz bien con tu benevolencia a Sion. Edifica los muros de Jerusalén. En oración para la iglesia, el amor de Dios da confianza. Esta oración por la iglesia está fundada en el amor, la benevolencia de Dios. No tenemos confianza en oración porque la iglesia es tan buena. Somos personas tan buenas, entonces bendícenos, oh Señor. No es porque somos buenos, es porque Dios es bueno
y tiene delicia de derramar bendición sobre su iglesia. Cuando pensamos en el Padre ama la iglesia porque dio su Hijo amado y unigénito para redimir la iglesia. Si pensamos en el amor del Hijo eterno, Él ama la iglesia porque dio su vida para su iglesia. Y el Espíritu Santo ama la iglesia porque siempre está presente, obrando ¿dónde? En la iglesia. Aquí, donde brilla la luz de la palabra, aquí está obrando el Espíritu Santo. Y cuando oras por la iglesia, oras en fe. Entiendes que Dios está dispuesto para bendecir su iglesia, para derramar sus bendiciones sobre su Sion, porque es su Sion y su Jerusalén. Es la ciudad, no es nuestra ciudad, es la ciudad de Dios. Si vemos un varón y tiene su esposa, Él va a cuidarla porque es su esposa. Y cuando hace bien a su esposa, como dice Pablo, hace bien a él mismo. La iglesia es la esposa de Cristo. Con esa confianza, en fe, debemos orar sin desesperación. Porque cuando vemos la condición en algún momento de la iglesia, del Sion, de Cristo, podemos desesperarnos. Cuando buscamos en la historia, hay tiempos en la historia donde podemos decir, ¿dónde era la iglesia? Porque había tanto error y superstición y idolatría, y la iglesia de Cristo sí existía, pero estaba debajo de un diluvio de error y oscuridad. Hay momentos en historia cuando podemos desesperarnos, pero ¿dónde ponemos la vista? En la benevolencia de Dios. Él es Dios bueno, la Santa Trinidad es bueno, y con esa confianza debemos orar. Prayer in faith. Y oración para edificación. ¿Para qué debemos orar cuando oramos por la iglesia? Debemos orar para la edificación de la iglesia de Cristo. Haz bien con tu benevolencia a Sion, edifica los muros de Jerusalén. Si David edificó los muros de Jerusalén, hay una nota breve en 2 de Samuel capítulo 5 que David edificó la ciudad de David. Pero con su pecado, David quebrantó los muros de Jerusalén. No literalmente, pero sí quebrantó los muros. Él quitó la defensa del pueblo de Dios. Y él metió mucha angustia en su nación con su pecado. Pero, sin embargo, ese pecador David ora por la edificación de la iglesia. Y así debemos hacer. ¿Qué quiere decir? Edifica los muros de Jerusalén. Muros dan protección. Debemos orar por protección de enemigos. Muros de piedras dan permanencia, dan estabilidad. Y debemos orar por la iglesia de Cristo así, por permanencia y estabilidad. La edificación de una ciudad es un proceso gradual.
paso a paso. Y así también con la edificación de la iglesia de Cristo. Y es algo que para que oraba mucho Pablo. En Efesios 4 habla de la edificación de la iglesia de Cristo. Habla de el resultado del ministerio de la palabra. En Efesios 4:11 hace referencia a tipos de ministros: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Habla del resultado de la predicación y enseñanza de la palabra de Dios. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, por la astucia que tienen ellos para las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, trabado y ligado entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad de cada miembro, conforme a su medida, recibe crecimiento de cuerpo, edificándose en amor. Es un proceso. No pasa instantáneamente. Cristo ha ido a los cielos y nos ha dado ministros de la palabra para permanecer con su iglesia hasta su venida segunda. Y en todo ese tiempo será necesario los ministros de la palabra para predicar la palabra, para una edificación gradual y continual. Hay dos rasgos de esta edificación y son doctrina recibida por fe, la verdad recibida, parte y parte, la iglesia alimentada con la verdad, recibida en fe, y también amor, la práctica de amor, los deberes de amor unos con otros. ¿Qué es la edificación? Un crecimiento en fe y en amor y santidad. Por eso debemos orar. Y siempre hay que orar por eso. Hay gran necesidad y gran oportunidad. ¿Cómo se expresa un amor para la iglesia de Cristo en oración? Love for Christ Church is expressed in prayer and also in hope. También en esperanza. Esperanza. David hace esta oración en versículo 18 y entonces expresa su esperanza en versículo 19. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. La esperanza que tenía David tenía en relación con su oración. Oró y oró en fe y esperó la respuesta de Dios. Entonces, dice, y tenía una esperanza para la iglesia centrada en adoración. Porque Sión, Jerusalén,
era el lugar de oración, el lugar del culto. Y la esperanza que tenía David era que hubiera un avivamiento de la iglesia en su culto, en su adoración. Y es decir, es una esperanza que la iglesia será centrada en Dios mismo. Porque adoración es la iglesia acercándose a Dios a través del mediador. ¿Por qué existe la iglesia? ¿Por qué debemos anhelar la edificación de la iglesia de Cristo? La iglesia existe para Dios, para la gloria de Dios. La ocupación eterna de la iglesia triunfante en los cielos es adoración, alabanza. Y lo mismo en la tierra. Sí, la iglesia debe evangelizar. Pero, ¿por qué evangelizamos? Para traer adoradores verdaderos de Dios. Evangelicismo es un medio de hacer adoradores de Dios. Dice Pedro así de la iglesia. En 1 de Pedro, capítulo 2, 1 Peter 2, 4 and 5. 1 de Pedro 2, 4 y 5. Hablando de Cristo como piedra, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Edificación, ¿por qué propósito? Adoración, una adoración espiritual, porque la iglesia es el sacerdocio de Cristo, en Cristo, debajo de Cristo, pero el cristiano tiene el nombre de Cristo y es sacerdote en él para adorar al Señor. David anhelaba y esperaba una adoración sacrificial. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Y cuando hablamos de sacrificio, tenemos la implicación de pecado. Porque cada sacrificio implica una muerte. Y el pago del pecado es la muerte. Habla aquí de un altar. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. En hebreo, la palabra altar quiere decir un lugar de sacrificio. Es decir, un lugar de matanza. Tiene que ser una muerte para tener un sacrificio y un altar. En estos días, unos en supersticiones han hecho, como dicen, altares. Cosas con que no debemos participar. ¿Y qué ponen en los altares? Ponen Coca-Cola o comida. Pero en sus altares no hay muerte. Y no hay sacrificio. Y no son altares. ¿Por qué?
para acercarnos a Dios se requiere una muerte. Cristo es el sacrificio, es el sacerdote que se ofreció y Cristo es el altar. Es el lugar donde un pecador puede acercarse al Dios vivo y santo a través de un sacrificio. Cuando David oraba en el Antiguo Testamento, él tenía esperanza, una esperanza debajo de sombras. Él podía ver por fe que como respuesta de sus oraciones iba a hacer sacrificios de justicia en Jerusalén. Y vino en el cumplimiento de los tiempos Jesús, el sacrificio verdadero. Gloria a Dios. Eso es la esperanza de un pecador, el sacrificio de Cristo. Pero también trae implicaciones para nuestra adoración. Dice aquí en versículo 19, entonces ofrecerán, en el plural, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Sí, Cristo se ofreció una sola vez como el sacrificio perfecto. Pero en Cristo, el pueblo de Dios son el sacerdocio de Dios, ofreciendo no sacrificios inventados por nuestras mentes, pero los sacrificios requeridos por Dios. Sacrificios de justicia, conforme a la voluntad de Dios. Solo podemos adorar al Señor como Él nos manda en su palabra. No podemos inventar sacrificios. ¿Qué sacrificios son? Hay dos tipos de sacrificios que ofrecen el pueblo de Dios. Hebreos 13 habla de esos sacrificios. Hebreos 13 habla de nuestro altar. Tenemos altar que es Cristo. Hebreos 13, 10, tenemos un altar. Y también habla de sacrificios. Hebreos 13, 15 y 16. Así que por medio de él, ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de compartir, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hay un sacrificio religioso en alabanza a Dios con los labios, y hay un sacrificio como hechos de amor y misericordia por nuestros hermanos y vecinos. Y cuando Dios aviva a su iglesia, esos dos sacrificios vienen en abundancia. Cuando el Señor está aviviendo su iglesia, hay mucha alabanza al Señor. Hay una delicia grande de congregarse y cantar al Señor y hablar de sus maravillas en oración, alabándolo y compartiendo unos con otros qué grandes cosas ha hecho el Señor. Y David tenía esa esperanza de un avivamiento. Y ojalá que sea con nosotros muchos sacrificios, entre comillas, pero sí realmente sacrificios de alabanza agradables al Señor. Cuando el Señor aviva a su iglesia, hay muchos sacrificios
de amor, hechos de amor y misericordia. Cuando el Señor quita la amargura y nos da corazones de carne, serán muchos sacrificios, hechos de amor y de misericordia. Y David hablaba de eso en una manera de certidumbre. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. ¿Cuándo iba a pasar? En los días de Salomón había un tiempo bastante corto de adoración aceptable al Señor. En los días de Josías era otro tiempo de reforma, pero era bastante corto, breve. Pero ahora debemos anhelar más y más de Dios, del derramamiento de su Espíritu, para este avivamiento en la adoración y amor de la iglesia de Cristo. Debemos notar algo también, que estos sacrificios son costosos. El holocausto u ofrenda del todo quemada. Son dos palabras que quieren decir lo mismo. Dos palabras para describir un sacrificio que está totalmente consumido. El holocausto viene en hebreo de una palabra que tiene que ver con subiendo, porque sube en humo totalmente al Señor. Y el sacrificio de todo quemado, está quemado en el fuego. Eso aplica sí al Señor Jesús, porque Él fue totalmente consumido en la ira de Dios. Pero en cualquier miembro vivo de Cristo hay una semejanza de Cristo. Porque, como dice Pablo, debemos ofrecernos como sacrificios vivos. Cuando alguien sigue a Cristo, no puede tener dos maestros. No puede tener un corazón dividido, en parte siguiendo Cristo, en parte siguiendo el mundo y pecado. El adorador de Dios, en que está obrando el Espíritu Santo, es un adorador que adora con todo su corazón y pone todo que tiene en el servicio de su Dios en Cristo Jesús. Entonces, dice David, ofrecerán becerros sobre tu altar. Antiguo Testamento hubo la oportunidad de ofrecer pájaros al Señor. Gracias a Dios. Porque el Señor en su ley hizo provisión para los pobres, que no podían traer un becerro. Pero aquí habla David de becerros, no habla de pájaros. Habla de sacrificios costosos. Y así debemos adorar al Señor con todo el corazón. Cuando sacrificamos algo, no lo prestamos. Señor, voy a prestarte algo y después voy a recibirlo de nuevo. Nada ha morido. No hay sacrificio. Si solamente presto algo al Señor y después lo tomo de nuevo. ¿Qué hizo Cristo? Vino para prestar su vida preciosa y después tomarla de nuevo para que no morir. Cristo murió como sacrificio y así hace cada adorador verdadero del Señor. Hay que morir. Hay que dar lo que tenemos, todo lo que tenemos. A esto Dios te llama hoy, para presentar tu vida, tu cuerpo,
todo que tienes como sacrificio vivo en el servicio del Señor. Dios es digno. Y cuando un pecador ha experimentado la misericordia de Dios, no puede decirle no al Señor, porque con todo su corazón adora el Señor. A eso te llama el Señor. Y eso va a proveer el Señor. Con certidumbre, dijo David, entonces te agradarán los sacrificios de justicia. El Señor sí va a vivir su iglesia, va a derramar más y más su Espíritu Santo como resultado de ¿qué? Resultado de las buenas noticias, que con Él hay perdón. Que el Señor use su evangelio para traer este avivamiento. Así sea. Amén.